Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos una mesa muy extensa hoy, con muchísimas presentaciones, con muchos vídeos y, bueno, y con mucho trabajo que presentar hoy, esta tarde, en el Ateneo. Le voy a pasar la palabra al presidente de la agrupación, Ángel Garma, para que haga una introducción de la agrupación y del acto. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento de la sección de psicología y la agrupación Ángel Garma. Bienvenidos también en la mesa a Teresa Morandi, Vanessa Peña y Rafael Tormo. Belén, muchas gracias también. Muchas gracias por estar compartiendo este evento. Gracias también a las personas que estáis por Zoom, y también agradezco a los presidentes de la sección de Ciencia de la Salud, José Manuel Freire, y de la sección de Psicología, Cintia, de que estéis con nosotros, y por todo el apoyo y coordinación con estas actividades. Como sabéis brevemente, bueno, pues la agrupación Ángel Garma lleva unos años funcionando en Ateneo. Es una agrupación psicoanalítica que lleva pues el nombre del doctor Ángel Garma, psiquiatra y psicoanalista español. Y bueno, pues las actividades, como sabéis, que realizamos pues tienen que ver con el entorno tanto de las distintas cuestiones, a veces clínicas, que abordamos, o de entorno social, o de psicoanálisis también en extensión. Hoy el título del evento me parece realmente interesantísimo: sostener la memoria desde el relato, prácticas artísticas colectivas. Y de eso se trata, y de lo que vamos a disfrutar escuchando a los ponentes en la mesa sobre la cuestión de la memoria, sobre la cuestión del no olvido, sobre la cuestión de poder recordar, y sobre todo pues para poder elaborar. Muchas gracias, por tanto. Bienvenidos todos. Como siempre, luego tendremos pues nuestro tiempo de debate con todos vosotros y con las personas en el Zoom. Y bueno, paso la palabra a Belén Rico, la presidenta ejecutiva de la agrupación, para que haga también pues una presentación de los ponentes. Bienvenidos, y espero que disfrutéis del evento. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alfonso. En primer lugar, va a hablar Teresa Morandi, psicoanalista, psicóloga clínica. Ejerce su práctica clínica en Barcelona desde hace años. Es una profesional interesada por el sujeto singular y su relación con lo colectivo. Investiga y participa en temas como violencias de Estado, guerras, dictaduras y sus efectos sobre la subjetividad de mujeres, hombres, niños y jóvenes. Hace 20 años que codirige un estudio sobre trauma y transmisión, del que hay un libro editado, y ha colaborado en varios artículos, como en este libro que tenemos hoy aquí, el libro Tormo, y capítulos en diferentes libros. Últimamente participa en un grupo de investigadoras y otro de soporte sobre el tema del patronato de la mujer. Bueno, Tesi, muchas gracias, porque tú has sido la artífice de que podamos estar esta tarde aquí, así que te lo agradezco mucho. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y gracias, Belén y Alfonso, porque una vez más me convidáis a participar en vuestra sección Ángel Garma, y poder hablar de un tema que, bueno, tiene historia, como es la memoria, pero de la cual a veces solemos olvidarnos. Yo conocí a Rafael Tormo en una mesa redonda en Barcelona, que trataba sobre el fin, el resto y arte antifranquista, dirigido por dos artistas plásticas que están en Barcelona. El Born en aquel momento tenía un espacio. El Born es el mercado del Born, que hoy en día es un espacio, era un espacio de memoria, espacio que se ha cerrado, lo dirigía Marta Marín Dómine, y en este momento ha quedado en silencio el espacio. No sé si tendrá algo que ver con la memoria, pero por si acaso. Allí
Rafael hizo su exposición sobre su trabajo en las fosas, con las fosas de Paterna. Y estaba trabajando con el tema de las fosas de Ligia. Y En ese momento estaba trabajando con las fosas de Valencia, del cementerio. con las fosas del cementerio de Valencia, exactamente. Y luego lo de Ligia vino después, sí. Y me convidó a participar en este libro, que es realmente un gran libro, un hermoso libro y un interesante libro sobre justamente sostener la memoria, las prácticas artísticas colectivas. Yo trabajé allí un tema a partir de un poema, porque hay un detalle que luego él contará, cómo trabajó, ¿no? Todo eso, pero había un tema con las campanas, había algo de las campanas que a mí rápidamente me resonó y pensé, por supuesto, en aquel libro de Hemingway, Por quién doblan las campanas, que hablaba precisamente de la guerra del 36. Y fui a buscar el poema de Don que dice: ninguna persona es una isla, la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Y esta frase me llevó a hacer todo el camino y el recorrido, digamos, que son 10 tótems, y que ya explicarán los compañeros, en donde hay un camino a recorrer, que es un camino que recorrían aquellos que iban a morir, y que hoy podemos hacerlo recobrando algo de la memoria. Y esa frase o ese poema también me llevó a otra frase que cito en el texto, que es de Primo Levi, y que dice: si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo que sucede, lo que ha sucedido, puede volver a suceder. Las consecuencias pueden volver a ser seducidas y obnubiladas de nuevo. Las mentes de los otros pueden ser seducidas y obnubiladas. Las nuestras también. Por ello, meditar sobre lo que pasó es deber de todos. También, como el recorrido lo harán los compañeros en muchos aspectos, sí quería contarles un poco la relación entre arte y psicoanálisis. Yo soy psicoanalista, no me dedico a la cuestión artística, aunque trabajo con muchos compañeros. Y para ello he encontrado, o en su momento, pensar que después de todos los horrores de la Segunda Guerra, Adorno dijo que después de Auschwitz no habría posibilidades de hacer poesía, incluso de escribir, incluso de contar sobre aquello que había pasado. Un psicoanalista francés, Gerard Bachmann, trabajó sobre el tema de cómo dar a conocer, cómo poder representar algo de lo que había pasado. Él dice: lo que no se puede ver, solo el arte puede mostrarlo. Y se pregunta, un tema que me parecía muy importante: ¿cuál sería el objeto del siglo XX? El objeto, diríamos, horrible, pasmoso, que nos lacera, podría decir. Y él dice: la Shoah sería la respuesta, como el índice más característico de lo real de un siglo. Este libro es también un libro sobre arte, y parte, eso es lo que le lleva a decir esta cuestión, parte de la película de Lanzmann, que instala una película que no sé si la habréis visto, es una película muy difícil, que a su vez dura como 8 horas más o menos, que instala el nombre de Shoah, diferente a Holocausto. Y Shoah es la catástrofe, la devastación. El Holocausto sería
el ofrecimiento a los dioses. O sea, realmente de holocausto había poco. Es un film, es una película que se construye sin imágenes, con testimonios, y como si allí también se borraran las imágenes de aquello que aconteció. El psicoanalista francés, Jacques Lacan, dice que esa borradura es una especie de forclusión. Una especie de forclusión, digamos, sería una desaparición, como sin memoria, en blanco. El gran olvido, que sin embargo, como el trauma nos demuestra, recuerda todo, a través de las pesadillas o de los actos, etc. Para hacerlo más claro, el dictador Videla decía, ni vivos ni muertos, desaparecidos. Saer, que es un escritor argentino, también era, que ha muerto, que vivía en París, lo dice con otra metáfora: nadie, nada, nunca. O sea, el olvido absoluto. Algo de esto lo dice Primo Levi, cuando él está contando, él tiene un sueño, y además dice que es un sueño bastante repetido por las personas que estuvieron en Auschwitz, en el campo de concentración, que es que vuelven de ese encierro, están contando su experiencia en el sueño, y todas las personas se levantan y se van, como si no les importara, como si no pudieran escucharlo. Este es un tema también muy importante, porque él dice, y además los nazis les habían dicho, aunque lo cuenten, nadie les creerá, nadie podrá creer semejante horror. Seguramente este tema es importantísimo pensarlo desde qué nos significa el olvido de la memoria y qué nos representa a cada uno. Y no solo pensar en la Shoah, sino también en todo lo que aquí ha podido pasar durante muchísimo tiempo. Esa borradura, esa especie de forclusión, ese vacío de huella que de alguna manera se repite. Esto aquí en el Estado español, la guerra, la posguerra, la dictadura, parte de la transición. Hace poco presentamos aquí el tema del patronato de la mujer, que no sé si lo conocerán todos, pero hay mucha gente que no lo conoce, incluso hasta parece que altas autoridades no lo conocían, que no nombraré porque, bueno. Y justamente es una institución del franquismo que funcionó desde el 41 al año 85. Ya hablaremos sobre ello. Entonces, ¿por qué el arte y el psicoanálisis? Hay algo que participa, creo que en común, que hay algo en común, que sería mostrar la ausencia. Que a la vez es portadora de una gran presencia, es una ausencia muy particular. El arte muestra, llama a la mirada, invoca a aquello que cada uno está dispuesto como espectador a recibir, a correr el velo, que no es sin riesgos. Siempre cuando uno está observando una obra de arte hay algo de la conmoción, de lo que pasa en cada uno, que despierta evidentemente algo. Por cierto, hoy me perdí un buen rato en la posición de Max Ernst, en el Círculo de Bellas Artes. Y fue muy grato para mí porque, hablaba del inconsciente, de vida, de creación, de cultura, cosa que hoy en día está bastante como fuera de uso, podríamos decir. Recomiendo vivamente que vayáis a ver la exposición. Hay para hablar muchísimo, pero tenemos que pasar a esto. Entonces, digo que hasta dónde y qué queremos saber. Este es un punto que era lo que justamente está en el sueño de Levi, cuando todos se levantaban y se iban porque no querían escuchar desgracias. Y el tema no es escuchar desgracias,
es poder saber que hay algo del alma humana que también participa de un cierto mal, que no somos todos tan buenos como a veces creemos o pensamos que deberíamos ser. ¿Y por qué la relación con el psicoanálisis? Esto también se lo cuento a los compañeros porque no me lo habían escuchado. Yo les decía el otro día que desde Freud, los psicoanalistas nos interesamos por todos los pensamientos que traten de la condición humana. Él decía, es más importante formarse en poesía, en literatura, que en lo biológico en sí mismo, ¿no? Que ya para eso están los profesionales de lo bio que pueden tener. Pero algo del alma humana queda, y hoy en día, con la masificación terrible que tenemos, evidentemente nos estamos viendo desaparecer como humanos o como sujetos pensantes. Entonces, en el análisis también, y el analizante y el analista construyen un recorrido. O sea, a diferencia de lo que podría ser la psicología, que puede decir, a usted le pasa tal cosa y yo le ayudaré, ¿no? En algún aspecto, y realmente hay una ayuda importante. En el psicoanálisis hacemos un camino inverso. El que sabe es el paciente o el analizante, y desde ahí construyen y ayudamos a construir una historia propia de vida con todo el material que esa persona nos ha traído. Y partimos en todo caso, y ahí me parece que coincidimos, desde un vacío, de un vacío que no es, ese es un concepto, digamos, difícil a veces porque nos horroriza el vacío. Cuando alguien nos dice vacío, pensamos en que nos caemos por unos precipicios y sin embargo, el vacío es algo para recorrer, es algo que va justamente creando la posibilidad de crear, ¿no? De encontrar otros significantes a aquello que nos había pasado. O sea, sería construir, armar y descubrir a través de la palabra. Una sola cosa que después podemos seguir comentando sobre esto, es bueno, hay en el recorrido está la memoria, está la sostenibilidad, etcétera, etcétera, pero yo pararía aquí para que podamos dialogar y comentar alguna que otra cosa, y sí decir que el hecho de producir cierta significación y dejar entrever ese algo del vacío que les decía o de la nada, es también aproximarse a poder crear un algo propio. Y en el tema de la memoria, acercarnos a ella ha sido un camino duro. Yo, bueno, por diferentes causas estoy en este tema, pese a mi acento, que hablábamos hoy. Hace muchísimos años que vivo aquí, pero además de donde vengo también hubo situaciones similares, pero además soy hija de inmigrantes españoles, por lo cual evidentemente la historia puedo intentar, me interroga como persona, como ciudadana, y me interroga como psicoanalista. Y en ese sentido la colaboración. Ahí os dejo. Bueno, pues le vamos a pasar la palabra a Vanessa. No tengo su currículum porque tanto Vanessa como Rafael se han negado a la lectura de ningún tipo de currículum, con lo cual yo les dejo a ellos su presentación absolutamente personal. No sin antes decir que estoy muy, muy contenta y muy satisfecha de ver la cantidad de diferencia generacional que ahora mismo hay en la sala ante este tema, y sobre todo la cantidad de personas jóvenes que están interesadas en la memoria me está pareciendo, bueno, una bonita acogida para este acto. Bueno, Vanessa, yo te paso la palabra, te dejo también para tu presentación, cuando quieras. Gracias, Belén, por la presentación. La no presentación. La no presentación, bueno, estas cosas
sirven, ¿no?, para que nos podamos conocer un poco más. Yo, bueno, conozco a Rafa de proyectos artísticos, ¿no?, en los que estamos involucrados con cuestiones afectivas que también nos atraviesan, ¿no? Yo como persona del colectivo joven que me sigo reivindicando, pues me interesa también la memoria, ¿no?, desde un punto de vista artístico, ¿no?, y cómo podemos generar un diálogo entre memoria democrática, ¿no?, que es un poco el espacio que ha abierto aquí Teresa invitándome, ¿no?, este diálogo entre memoria democrática, práctica artística y un cierto análisis de los afectos, ¿no?, porque yo creo que es un poco lo que vertebra al final todo lo que han comentado Teresa, ¿no?, con ese texto, con ese poema de John Donne que a mí me ha atravesado siempre, ¿no?, ningún hombre es una isla entero por sí mismo, que al final creo que es una cosa que recupera mucho la práctica artística, ¿no?, y lo extrapola al concepto de memoria democrática. Esa es un poco mi presentación, digamos, como más próxima. Mi currículum está ahí en internet para quien quiera consultarlo. Pero bueno, yo básicamente he venido aquí en calidad de apostilladora, porque voy a hacer una pequeña nota a pie de página de este libro maravilloso, ¿no?, que ha conformado, que en realidad es simplemente un artefacto que utiliza Rafa, ¿no?, para hablar de un proyecto de largo aliento que tiene muchas capas. Pero es que me gustaría comenzar haciendo, bueno, una pequeña reflexión sobre el tema que nos trae, ¿no? El propio título, ¿no?, de este acto, se le ha dado el título sostener la memoria desde el relato, y el propio título del libro que venimos a comentar nos cuenta que la fuerza del record es la capacidad de estimar, ¿no? Hemos comenzado, por lo tanto, si os fijáis, con la palabra sostener, y hemos terminado con la palabra estimar. Ambas son dos palabras con una carga simbólica excepcional, y creo que son grandes paréntesis, ¿no?, o ponen entre paréntesis la cuestión de que el giro de la memoria tiene que pasar fundamentalmente por el giro afectivo, ¿no?, por el giro de los afectos, ¿no? Y vengo un poco, pues, a comentar cuestiones que vengo pensando de los últimos años de trabajar con artistas y con amigos como Rafa, que se vinculan como os digo, con la cuestión de la memoria democrática desde estos presupuestos afectados, ¿no?, que diría yo, ¿no? Me ayudan para ello pensadoras del denominado giro afectivo, porque se denomina de esta manera, como Adriana Cabarero, Sara Ahmed o Lauren Berland, que son teóricas del giro afectivo, ¿no?, que pasa también por una relectura feminista y queer de los afectos, que creo que necesitamos también poner encima de la mesa aplicado a la cuestión de la memoria democrática. El texto de Teresa en ese sentido es espectacular porque cita un libro que a mí me encanta de María Zambrano, La tumba de Antígona, ¿no?, en la que redefine este mito de la mujer llorante, ¿no?, o de la mujer que termina suicidándose y le da la vuelta, ¿no?, como una proclama a la voz de la propia mujer. Bueno, yo creo que todo eso está presente también en la obra de Rafa, y como os digo, me apoyo bastante en estas autoras de manera poco ortodoxa, porque ellas no hablan directamente de la memoria democrática, pero creo que sus tesis son bastante relevantes a tener en cuenta para hablar de esto. Y creo que además también unen bastante bien lo que es el recorrido de Rafa como artista, ¿no? Y es otra manera a lo mejor de invitaros a la lectura del libro, ¿no?, y a que os inmiscuyáis en este proyecto en concreto y en la cuestión de la memoria democrática, ¿no?, desde este lugar. Comentar, imagino que no me quiero extender mucho, si me extiendo mucho, decidme por favor, pero bueno, al final el libro, como os decía, es un artefacto cultural que utiliza Rafa porque parte de un pensamiento él muy editorial, y el libro al final es una recogida de todas estas fragmentos, ¿no?, porque al final la memoria se compone de fragmentos, ¿no?, y el libro en ese sentido creo que es un símbolo importante también como libro, que él utiliza para tener un registro de todos estos procesos que conforman estos proyectos de largo aliento, ¿no?, de los que os vengo a hablar. A ver, porque tengo una presentación. Aquí está. Ahí está. Y al final el libro relata el proceso, ¿no?, que al final, bueno, esta pieza es el memorial del que estaba hablando Teresa, y que
supongo que Rafa comentará más en profundidad, que es el memorial de Llíria, que es un municipio en el País Valenciano, y es un memorial que Rafa construye a propósito de la exhumación de la fosa, con más de 140 represaliados del franquismo, y este mismo monumento lo construye, además, hace que ese proceso sea participativo, de ahí el título también, ¿no? de esta charla, ¿no? que estamos teniendo, las prácticas colaborativas, porque en ese mismo proceso de construcción del memorial hace todo un trabajo de mediación, de pedagogía a los chavales y las chavalas del instituto, ¿no? Estas generaciones más jóvenes, ¿no? Generaciones que nos vienen siguiendo, ¿no? Y que necesitan también necesitamos construir un imaginario nuevo vinculado a la memoria. Pues bueno, estos chavales, estas chavalas amasan estas placas de cerámica que veis ahí en la mesa, y al mismo tiempo amasan, ¿no? de manera metafórica la propia memoria de su pueblo, ¿no? Se genera ahí una experiencia, ahora iré a esto. Y bueno, y luego por otro lado el libro también recoge toda una cuestión testimonial y una cuestión pues bueno, de prácticas ancestrales, de personas y vecinas, ¿no? que han encarnado saberes que han ido compartiéndose, ¿no? de generación en generación. Esto Rafa lo comentará también, pero lo posiciona, ¿no? Hay como un desplazamiento, un despliegue, ¿no? de elementos en estos pequeños, que yo no los llamaré monolitos, son señales para mí, o más bien son palabras, que contienen unos códigos QR que están diseminados por el pueblo y que contienen estos testimonios de los que os hablaba, ¿no? Son para mí esos señalamientos, son estas palabras un poco al cielo, ¿no? que tienen un carácter muy poético, muy afectivo, ¿no? Y el tema de los afectos, quería comenzar por eso, con bueno, estas cosas que voy pensando, que me gustaría que también pues, las habláramos ahora como todas juntas, si queréis como interrumpir o lo que sea, y vosotras también pues estáis más que invitadas, ¿no? Pero bueno, yo voy a ir tirando porque me he preparado aquí un pequeño texto que voy a ir siguiendo. Y el tema de los afectos me parece fundamental porque cuando hablamos de por qué no existe un consenso, ¿no? actualmente en España con respecto al pasado franquista, se habla mucho de que, bueno, de las condiciones materiales, que no diré yo que no son necesarias de hablar, desde luego, y de cómo esto debería ser una cuestión que se trata desde la razón, ¿no? Lo que pasa es que esto es insuficiente, ¿no? para explicar por qué continuamos teniendo más de 2.600 fosas comunes aún sin abrir en el Estado español. Entonces yo me pregunto si no solamente nos mueve la razón, sino que también nos mueven otras cosas, ¿no? Yo creo que el campo del psicoanálisis ahí tiene mucho que decir, ¿no? Porque nos mueve el deseo también, nos mueve los afectos, ¿no? Y esos afectos también participan en la forma en la que nosotros nos movilizamos para con la memoria democrática, la práctica artística y un millón de cosas, ¿no? De ahí el término emoción, ¿no? Emoción viene del latín movere, que significa movimiento, ¿no? Este movimiento luego se encarna en el cuerpo y por eso hablamos de afecto, ¿no? Porque siempre lo sentimos desde el cuerpo. Lamentablemente esta es una idea que se ha ido arrastrando, ¿no? desde el pensamiento occidental y de ciertas izquierdas, de que la cuestión de la emoción o del deseo son algo así como bajas pasiones, ¿no? Y la gente pues mucho más obtusa lo relacionaría con cosas de chicas, ¿no? Por decirlo de una manera así como muy directa. Pero bueno, que la gente de derechas, ¿no? son poco racionales y la gente de izquierda sí que estamos iluminados y tenemos la razón y sabemos lo que queremos, cuando esto no es así, ¿no? Cuesta creerlo, pero hay gente que le es más deseable votar a partidos que quieren derogar la ley de memoria histórica porque desean no abrir las viejas heridas del pasado, ¿no? O reabrir, porque están abiertos. Exacto. Y esto tiene que ver fundamentalmente por no querer ver la herida, y es decir, desear no ver el problema del pasado que acecha al presente, ¿no? que es un poco de lo que estamos hablando. Entonces yo creo que tenemos que movilizar otras cosas, aparte de la razón, que por supuesto hay que movilizar también la razón, pero tenemos que movilizar otro tipo de afectos. Y para mí el arte y la práctica artística se presenta como el terreno por excelencia para tratar estas cuestiones, porque fundamentalmente es el terreno de la imaginación.
y creo que hemos denostado mucho la capacidad que tenemos de imaginar. Y antes de preguntarnos por la capacidad del recuerdo, ¿no?, que habla Rafa en el libro, yo invitaría a cuestionarnos, ¿no?, y a pensar en la capacidad, cuál es la capacidad que tenemos de imaginar, ¿no? Porque esta incapacidad de imaginar alternativas, ¿no?, que es lo que decía Mark Fisher, ¿no?, recuperando a Jameson, cuando decía que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, tiene que ver con esa incapacidad de desear, me parece a mí, ¿no? Y también con las cuestiones, ¿no?, los productos culturales que producimos y consumimos. No hay más que abrir el catálogo de Netflix, ¿no?, para encontrar un despliegue distópico, ¿no? Parece que la utopía se ha ido completamente, ¿no?, de nuestros marcos y de nuestros imaginarios culturales. Y además, bueno, yo creo que ahí el psicoanálisis también tiene mucho que decir, ¿no? Si te dicen constantemente que no hay que reabrir las viejas heridas del pasado, lo que terminas generando es que deseas no reabrir las viejas heridas del pasado, ¿no? Si te dicen que deberías desear una alternativa, que deberías desear una alternativa, ni siquiera te la vas a imaginar, ¿no? Y si la alternativa pasa encima por los grandes relatos, ¿no?, que es una cosa que trabaja mucho Rafa, yo creo en su práctica artística lo que señala básicamente son los relatos que no son grandes, ¿no? Venía leyendo un libro de Úrsula K. Le Guin, que llegó tardísimo a descubrir yo a Úrsula K. Le Guin, pero no he leído mucha ciencia ficción, pensando en esta cuestión de la imaginación. Y ella lo relaciona con la teoría de la bolsa de la ficción, se llama así. Recupera un presupuesto de una antropóloga, que ahora no recuerdo el nombre, que dice que probablemente el primer producto cultural que creamos como comunidad fuera la bolsa, ¿no?, el recipiente. Sin embargo, el relato que nos ha llegado es ¿no?, que la bolsa al final la utilizarían las primeras sociedades, ¿no?, que eran en su base recolectoras de semillas, de plantas, ¿no? El 80% a lo mejor de la base, ¿no?, de la comunidad sería eso, pero el relato que queda es este relato de los hombres que salen de la caverna con una cosa larga, erecta, ¿no?, y cazan al mamut y lo traen a la cueva, ¿no? Entonces ese gesto heroico, ¿no?, ese relato hegemónico de realmente no era la realidad, ¿no?, o no era la parte mayoritaria de la realidad, es lo que nos ha calado y eso permea también nuestros imaginarios. Entonces yo creo que cuento todo este rollo porque creo que lo que hace la práctica de Rafa es recuperar ese relato de la bolsa, ese relato en el que vamos recolectando esas semillas en esta bolsa, ¿no? Las recogemos, las cuidamos en este pequeño recipiente, ¿no? Y vinculado con los monumentos, por posicionarlo también, digamos, dentro de una genealogía como más artística, si se quiere, no es muy ortodoxo esto que estoy diciendo, lo sé, pero creo que en ese sentido, con la cuestión monumental, no es que tengamos que imaginar nuevas fórmulas del contramonumento, el antimonumento, el posmonumento, etcétera, sino que eso ya estaba allí desde hace mucho tiempo, no solamente está en el futuro ni en el pasado, ¿no? También está en el presente, ¿no?, que es una cosa que hace Rafa. No olvidemos que la historia monumentalizada nace no solo para ocultar la violencia del propio nacimiento de los estados, sino para de forma gloriosa y heroica, ¿no?, como esta historia que cuenta Úrsula K. Le Guin, darla por concluida, aunque sepamos, porque todos sabemos que no lo está, ¿no? Esta es la base de los monumentos por los que pasamos constantemente y que nos son completamente indiferentes, ¿no? Decía Robert Musil que no hay nada más invisible que un monumento, ¿no? Y el problema viene, yo creo, también cuando esto lo vemos desde un pensamiento muy hegemónico en el que queremos cambiar el todo por el todo. Y no nos fijamos en los no todos y en las cosas que suceden en paralelo mientras pedimos ese todo, ¿no? Porque yo no creo que haya que perder esa capacidad de desear el todo, ¿no? Pero mientras ese todo no está, tenemos que fijarnos también en las cuestiones que suceden en paralelo, ¿no? Y el paralelo siempre roza. Y para mí la propuesta de Rafa es un gran paralelo en la cuestión monumental, que da buena cuenta pues, desde un contexto específico como es la municipalidad, que yo creo que también deberíamos repensar en volver a la cuestión de las municipalidades.
Y bien, bueno, pues con ello no vamos a volar la cruz del Valle de Cuelgamuros, ¿no? Pero sí que me parece una gran alternativa para abandonar un relato nostálgico sobre el pasado que habla de las personas asesinadas como víctimas, porque empieza a pensarlas históricamente como referentes de resistencia, que yo creo que es un poco lo que recoge este monumento en concreto, ¿no? En lo que respecta a monumentos, en España hay una patrimonialización incompleta. Los memoriales, la mayoría son placas y monolitos erectos, ¿no? Fálicos, relegados generalmente a cementerios donde, como os digo, pasan inadvertidos, ¿no? Y creo que esto tiene mucho que ver con lo que he comentado de la invisibilización de las historias de resistencia. Esta imagen que os traigo, a María a lo mejor le suena que está por aquí, es una imagen que tomamos, bueno, junto con Rafa. Esto es parte de mi presentación de currículum, junto con Rafa y otra artista, María Paragón Vidal, que está aquí con nosotros, y el investigador Daniel Palacios, experto en fosas comunes y lugares de memoria. Cartografiamos el país valenciano hace un año o dos, por más de 60 municipios fueron, más o menos, buscando estos gestos de respuesta a la memoria vinculados a las fosas comunes, ¿no? Esta es una de las imágenes que tomaron Rafa y María en concreto, que no sé si podéis apreciar lo que es. Son unas flores de plástico o de tela, ¿no? Esta foto tendrá como máximo 2 años, ¿no? Es decir, que estas flores están siendo cuidadas actualmente y señalizan el lugar donde los represaliados por el franquismo en Ayora eran fusilados, eran asesinados, ¿no? A la espera, siento yo, ¿no? Es como una cosa palpitante, a la espera de un memorial que pueda recoger esto de una manera no tan efímera, ¿no? Pues bien, este gesto de señalamiento lo encontramos también en Giria, perdonad la calidad de la imagen, pero son estas cruces de hierro que en el libro Rafa recoge varios testimonios, entre ellos el testimonio de Sergio García Tudela, que dice así, dice, mi abuela aprovechaba siempre que podía y se ponía a hablar de su vida, que también en parte es mi vida. Esto es bastante interesante. Fue cuando yo bajo por la explanada y veo las cruces de hierro, que son las cruces que esas mujeres dejaron para que en el futuro supiéramos que estaban ahí. Me topé con la cruz de José Binaysa, que fue asesinado el mismo día que mi bisabuelo, y esta fue la pista para decir que ahí estaba la fosa común, ¿no? Estos gestos de señalamiento, nuestro compañero Daniel Palacios, en su libro de fosas comunes a lugares de memoria, habla de ellas como una cierta, como un cierto protomonumento, pero no por el monumento en sí, sino por el gesto de resistencia que comporta este acto, ¿no? Estas flores en Ayora son portadas actualmente, ¿no? Pero en el momento en el que, en los años 40 o 50, que se empiezan a hacer estos señalamientos, ¿no? Por parte de las mujeres, ellas se estaban jugando su pellejo, señalando los lugares donde podían estar los cuerpos de sus hermanos, de sus amantes, de sus maridos, de sus padres, ¿no? De sus hijos, ¿no? Entonces yo creo que constantemente cuando Rafa piensa en el monumento, creo que quiere volver en cierto sentido a este gesto, ¿no? Siento que es algo un poco así. Decía Sara Ahmed, una de estas teóricas que os digo que me conmueve mucho leer a propósito de la memoria, que olvidar significaría una repetición de la violencia o la lesión. Nuestra tarea sería, en vez de ello, recordar cómo las superficies de los cuerpos llegaron a ser heridas en una primera instancia. El pasado está vivo y no muerto. El pasado vive en las mismas heridas que siguen abiertas en el presente. No se hace esta conexión como una forma de sentimiento solidario y no se trata de sentir el dolor del otro. El dolor se evoca como aquello que ni siquiera nuestros otros más íntimos pueden sentir. La imposibilidad de este sentimiento solidario es ella misma la confirmación de la lesión. Como dolor no puede compartirse, como este dolor no puede compartirse mediante la empatía, es un llamado no solo para que se dé una escucha atenta, sino también una manera diferente de habitar. Y yo creo que esta escucha atenta en el libro Teresa y Rafa, ¿no? La denominan como escucha afectada, que me parece un término de una
belleza y una poética pues muy palpitantes, ¿no? Y de nuevo, pues volvemos aquí al tema del afecto, ¿no? La RAE lo define, en la primera acepción habla de la inclinación de alguien o algo. Y a mí este concepto de la inclinación me tiene pensando desde hace un tiempo. Traigo esta foto, que estas cosas también como muy poéticas que suceden con las sombras, ¿no? Esta sombra inclinada sobre la vertical de la mala hierba que se representa, ¿no? Es una cosa como de metarepresentación que da portada también al libro. Y este concepto de inclinación a mí me interesa mucho a propósito de lo que habla Adriana Cabarero en su libro Inclinaciones, crítica de la rectitud, y trae a colación esta cosa que hablaba antes del tema de la razón, ¿no? Y el falo y todo esto, ¿no? Precisamente inicia el libro con una anécdota sobre Kant, el padre de la razón, en la que habla de cómo detestaba profundamente a los niños porque eran seres inclinados que necesitaban que los cuidaran las mujeres, ¿no? Muy interesante, sí. Os animo mucho a leer a Adriana Cabarero. Y ella contrapone la rectitud, ¿no? Que es esta cosa asociada a la autonomía y a la autosuficiencia del sujeto moderno, que es lo que vemos prácticamente en casi todos los monumentos que podamos tener en mente, ¿no? Este monolito, con la inclinación, que sugiere vulnerabilidad, relacionalidad y una ética del cuidado. La inclinación, o al menos la que a mí me interesa, no solamente es un gesto físico, sino una disposición ética que reconoce la interdependencia con los otros. Este tipo de monumentos, como el que plantea Rafa, o memoriales, que tienen un componente, si se quiere, muy performativo, ¿no? Porque estamos hablando constantemente del cuerpo, funcionan de manera similar al cuestionar la rectitud de los monumentos tradicionales, con esas estructuras rígidas, fálicas, ¿no? Estos monumentos performativos se inclinan hacia la interacción y la memoria colectiva, ¿no? Y en este sentido podemos pensar en ellos como, o quiero pensar yo, porque me parece interesante pensarlos como monumentos inclinados. Y no en el sentido físico, sino en su forma de relacionarse con la historia y la gente, sobre todo, ¿no? En lugar de erguirse con rigidez, se pliegan hacia la memoria colectiva, ¿no? Haciendo que la historia sea un proceso vivo en lugar de una verdad erecta. Su propia existencia es inclinada, pues requieren la implicación de los otros para existir, ¿no? Como los niños de Kant, como todos en general, ¿no? El monumento de Giria no solo rechaza esa verticalidad al entrar precisamente en el plano opuesto, ¿no? De la horizontalidad, sino que fundamentalmente depende del gesto de la comunidad que lo inscribe y lo transforma. De esta manera, este monumento no se alza para imponer memoria, sino que se inclina hacia quienes la experimentan. De hecho, es que podríamos decir que sirve, ¿no? El monumento de Rafa sirve para inclinarse realmente, ¿no? Aunque sea simplemente para cuidar de las plantas que están creciendo, ¿no? Y plantas que además, por cierto, están vivas, ¿no? Y que necesitarán un cuidado, ¿no? En invierno se secarán, en verano florecerán, y pues tendremos este gesto de inclinarnos para cuidarla, de inclinarnos para escuchar también las campanas de las que hablaba Teresa, ¿no? El gesto es otro, ¿no? No es hacia arriba, o sea, es hacia abajo, ¿no? Y creo que también funciona un poco como lo que os hablaba de la bolsa de Ursula K. Le Guin, ¿no? Es un espacio de recolección y de transmisión. Si me queréis, sigo. Sí. No sé si... Sí. Sí. Vale. Si vosotros también me queréis como interrumpir, me decís. Lo que planteo, y creo que plantea el memorial de Rafa, es regresar a esas historias de la resistencia de las que os hablaba en un primer momento, ¿no? Ese gesto de resistencia de las mujeres señalizando estas cosas, ¿no? Y es lo que vemos fundamentalmente en el monumento de Giria, un espacio colectivo, comunitario, inclinado hacia la escucha de la historia y mediado a través de un sensorio común que me parece que además es lo que lo sostiene, ¿no? Que es esta, imagino que Rafa lo comentará más, ¿no? La mala hierba nunca muere. Y creo que ese es un gesto de resistencia que no debemos olvidar, ¿no? Con respecto a las personas que estuvieron en resistencia, ¿no? Entonces aquí se crea, y es lo que me parece más interesante de la práctica de Rafa, una experiencia
¿no? Una experiencia que sí va a formar parte de la memoria de quienes se han implicado, porque es una experiencia que se acaba convirtiendo en un monumento y al final es una forma de resistencia porque además no es una decisión institucional, ¿no? Que viene siempre de abajo hacia arriba. Más que un monumento, yo considero que es un pedestal que Rafa construye para que la gente se siga sumando a subirse encima a contar cosas, ¿no? Y continúe ese relato. Me parece poético la poesía, ¿no? De la que hablábamos, empieza Teresa hablando de poesía en su texto, ¿no? Me parece poético plantear la memoria como una experiencia y no como un simple monumento. En la mayoría de los memoriales municipales que con este grupo de investigación hemos ido consultando y que podéis ver vosotros mismos, ¿no? Porque los cementerios son públicos y están ahí, podéis ir a ver los registros de memoria con respecto a la memoria del pasado franquista. La mayoría de ellos son estos monolitos, estas placas, ¿no? Esta sucesión de nombres que artísticamente, con todo el respeto, son poco interesantes, incluso a veces son feas, ¿no? Pero lo importante no es eso, no es esa cuestión estética, ¿no? Yo creo que eso lo recoge muy bien planteamientos como el de Giria, ¿no? Porque se recupera esa potencia de resistencia y experiencia, ¿no? Desde este presupuesto artístico, ¿no? Esto es lo que se reformula desde el presupuesto artístico, ¿no? Recuperar esa potencia de resistencia y experiencia para reformularlo desde una propuesta estética que al mismo tiempo que conserve esta acción colectiva, la amplifique y se inserte dentro de una reflexión formal nueva, que ha de ser conjunta y viva, ¿no? De ahí trabajar, ¿no? Con todos los agentes con los que ha trabajado Rafa, ¿no? Para la construcción de este memorial en concreto. Bueno, luego suceden estas cosas. Me estoy pasando, ¿no? Sí, me estoy pasando. Pero Pues mira, muy brevemente, sí, porque no puede ser, perdonad. Comento un par de memoriales de la producción de Rafa que me interesan al respecto. El de la izquierda es el que comentaba Teresa al principio, memoria de la desaparición, habitar el olvido, ¿no? Que son, bueno, formalmente es bastante parecido al memorial de Giria, ¿no? En el que utiliza 730 piezas de cerámica. Me parece interesante porque resemantiza un espacio como es el espacio del museo completamente viciado, ¿no? Pero que en este caso funciona muy bien para dar cuenta de estas historias de resistencia de las que hablaba, ¿no? Porque deja que la memoria se active, ¿no? Y se piensa más como un signo que como un monumento, ¿no? Y da más cuenta, ¿no? de la gestión que se ha hecho en España de la memoria, ¿no? Que siempre ha sido, como os decía, de abajo hacia arriba, ¿no? Aquí no hay nombres, pero sí vemos de dónde proceden, ¿no? Los represaliados, jornaleros, electricistas, ¿no? Bueno, voy a acabar con este, porque luego podemos tomar una cerveza y hablar más, ¿no? Y le toca a Rafa, claro, es que también pues, no tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, traía este monumento que hizo Rafa en el 2012-2016, a propósito de la catástrofe natural conocida como la Pantanada de Tours, y me parece muy interesante para hablar de las imágenes dialécticas, ¿no? que se contienen unas dentro de otras, ¿no? Y la cuestión de la fragmentación, ¿no? De las que hablábamos. Sobre todo en este memorial que aún hablando de la catástrofe que os digo de 1982, nos remite a un tema de actualidad, ¿no? Como son las afectaciones por la Dana. Y yo creo que, por supuesto, Rafa en este momento no sabía lo que iba a acontecer hoy, 35 años después, pero creo que este es un buen ejemplo de cómo la historia vista como progreso es un error. Poblaciones como Gabarda y Benixida, de donde es él, desaparecieron prácticamente del mapa y los nuevos pueblos se construyeron en zonas más altas después de 10 años de movilizaciones ciudadanas, ¿no? Rafa reinventa el archivo de los afectados a través de sus DNIs rescatados del barro y 35 años después, hace apenas unos días, genera un memorial colectivo
rescatando el propio barro de los pueblos afectados por la Dana, haciendo que los participantes se enfangasen, se implicasen para convertirlos en recipientes, ¿no? De nuevo esta idea de la bolsa de Úrsula que os contaba al principio y lo dejo aquí. Luego comentamos algo más. Perdón por Bueno, yo en principio, la verdad es que quiero agradecer a Teresa y a Vanessa, ¿no? Porque a veces siento un cierto rubor, ¿no? Porque los que nos dedicamos a esto del arte, de alguna manera, trabajamos desde una cierta eh, intimidad, aunque no parezca, aunque trabajamos con gente, aunque nos relacionemos con objetos, con materiales, pero siempre hay como una especie de catarsis interior que no va sujeta a un compromiso con el lenguaje, sino que va más bien, pues, o está sujeta a una cierta sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, yo nunca había pensado que para mí podía ser una temática hablar de lo que sucedió en un momento, de la memoria histórica, ¿no? O la memoria democrática. Ya a veces ya no sabes ya cómo acogerte a esto, ¿no? La cuestión, ¿puedo poner la pantalla? Sí, ¿puedo poner la... Sí, sí. La verdad es que ha sido una cuestión circunstancial, ¿no? Eh, para mí, de alguna manera, el hecho de pensarme en que necesitaba explicarle a alguien lo que había pasado es porque tengo dos hijas. Tengo dos hijas y había momentos en los que no tenía la conjunción adecuada para contarles o sostener un relato de algo que había sucedido. Por ejemplo, mi madre tiene 92 años actualmente y mi madre es fascista. Mi madre es fascista, pero es una persona que ha sido sometida a un lenguaje y a un código y a un maltrato educativo, ¿no? Porque a veces la educación maltrata y genera complejos, genera traumas, también no es una cuestión solamente de liberación y el conocimiento, y el aprendizaje o la pedagogía, mil cosas, o la cultura, no solamente son espacios de libertad, sino también de sometimiento y subordinación. Lo que quiero decir es que a veces he jugado con mi madre a intentar explicarles a mis hijas que la verdad es que para mí lo que sucedió fue una cosa no ni extraordinaria ni un lugar desde donde situarte para entender solamente una perspectiva de algo que había sucedido, sino una batalla de lo sensible. Actualmente, mis hijas, que ya tienen una relación con lo digital, a veces encuentro complicado, aunque tenemos una buena relación, pero encuentro complicado que puedan atender que lo sensible no solamente pasa por un clic, por un gesto puramente intuitivo a la hora de elegir algo, sino que pasa por poner un cuerpo, ¿no? Y poner un cuerpo es lo que mucha gente hizo en un momento dado para defender una serie de libertades o de pensamientos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con las sonrisas de mi madre, siempre un poco por detrás, ¿no? Intentándole explicar que hubo gente, bueno, ella no entiende, o sea, ella tú le dices qué es democracia y no sabe lo que es democracia, qué es fascismo, ella no sabe decirte qué es fascismo, por ejemplo, pero ella es fascista. Ella entiende que solamente hay un orden, hay una norma y hay una tradición. Por ejemplo, ella es capaz de decir que toda la vida en el País Valencià siempre han hagut taronges. Y es mentira. O sea, nunca ha habido algo eterno. No hay nada que se sostenga en la eternidad ni que se suspenda en el aire como una, no sé, como los cuadros barrocos o renacentistas, ¿no? Pues siempre ha sido un poco complicado. Entonces empecé un poco a relacionarme un poco con esto. Conocí a gente como María también y mucha otra gente que está trabajando desde mucho antes que yo en este tipo de historias. Y empecé a hacerme preguntas, ¿no? Por ejemplo, preguntas por qué los imaginarios a la hora de pensar un memorial, me gusta hablar de memoriales más que de monumentos, siempre es algo heredado desde una sustancia
que a veces va asociado al imaginario de aquellos que sometieron a esta gente. Por ejemplo, nosotros vimos algunos de los memoriales que ponía caídos por la República, ¿no? O, no sé, o este tipo de verticalidad, ¿no? Una pirámide, ¿no? Muy larga, con unos nombres, una pieza de mármol negro, por supuesto, ¿no? Asociado a la imagen romantizada de un cementerio, ¿no? Entonces, nada, pues un poco haciéndome esas preguntas, pues como para mí el arte siempre es un poco traidor, ¿no? Siempre se debe de meter en donde no le llaman. Pues empecé a preguntarme por qué no hacer un memorial sin nombres, por ejemplo, ¿no? Como habéis visto, aquí hay plantas, no hay nombres, ¿no? Con la propia institución con la que estuve trabajando, un momento es un poco, no de tensión, pero sí de cuestionamiento de que me decían, vamos a tener un problema. La gente, los hijos y los nietos de los que están en la fosa, nos van a pedir sus nombres, como si fuera algo de propiedad, ¿no? Que es lo que nos ha sometido a veces este imaginario de esta memoria que está sujeta solamente a la administración, ¿no? A una gobernanza administrada, ¿no? Entonces yo luché bastante para que no hubiera nombres, ¿no? La primera pieza que ha mostrado Vanessa, ahí era algo más íntimo, era un museo, entonces ahí no tuve esa confrontación, ¿no? En ese caso trabajé con el listado, porque claro, nos acordamos de los fusilados, nos acordamos de una serie de gentes, pero hubo gente que estuvo en prisión y que murió sin que nadie reclamara sus cuerpos y están en fosas comunes, como muchos otros, ¿no? Hubo mucha gente. Agrego una pequeña cosa, que es también gente que estuvo en hospitales psiquiátricos. Correcto, ¿no? También están ahí. Es un tema muy, muy impresionante y que están en las fosas comunes. ¿No? Y cantidad de mujeres y sus bebés, ¿no? Bueno, es un poco... Yo creo también, aunque él no nos va a escuchar, pero Vicent Gabarda es un personaje para mí como sustancial en todo esto, ¿no? Porque es una de las personas que de manera no reglada, aunque él es historiador, pero no reglada, él era Vicente el del kiosco. Él, por una cuestión también de preguntarse cosas, empezó un poco a investigar y es desde el que ha partido, sin el reconocimiento de la universidad de su momento, o sea, de esa educación reglada, ese conocimiento del que hablábamos o del que intentaba apuntar anteriormente, empezó a investigar quién estaba allí en esos sitios, en esos señalamientos que mostraba Vanessa, qué hay debajo de esas flores, ¿no? Más allá, ¿no? Entonces, muchos nos hemos relacionado con él y yo he trabajado con sus listados y con su aportación, ¿no? Y en ese caso ya trabajé quitando el nombre de la gente, ¿no? Porque para mí era muy importante el pensar que esa gente había muerto por algo común o estaban ahí por algo común. Entonces, esta política del Estado en la que ha privatizado ese dolor para llevártelo a tu casa y enterrarlo, yo tengo mis problemas para entender esto, ¿no? Bueno, entonces esa fue una primera pregunta, por eso quité un nombre y luego lo asocié a una planta, esa mala hierba, pero a partir también de una propuesta de un ayuntamiento. Vieron este trabajo y me propusieron, vamos a hacer un memorial, nos gustaría hacer un señalamiento allí y tal y tal. Y hablamos, pues, hostia, los que sabemos que saben la historia o que cuentan la historia porque han estado sometidas a ella, pues no sé si el pueblo va a seguir queriendo escuchar a esta gente. Entonces, ¿cómo volver a recuperar un relato si nadie nos va a escuchar? ¿No? Porque, claro, a veces el que lo ha sufrido, a veces lo ha contado, no le han escuchado, ha insistido, tampoco lo han escuchado y se ha quedado un poco ahí como latente. Entonces, yo les propuse trabajar con alumnos del instituto, pero desde un abismo, ¿vale? ¿Y cuál era el abismo? Era no explicarles lo que íbamos a hacer, ¿no? Entonces yo trabajé con 400 alumnos de instituto, fue una locura aquello, porque la propia lógica del ámbito educativo también no genera la posibilidad de la escucha, ¿no? Aquello que hablábamos, ¿no? Esa escucha afectiva con 45 minutos cada clase,
y te cambian los alumnos, tampoco hay mucha capacidad de escucha, ¿no? La verdad es que no sé cómo estamos bien de salud mental, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo propuse trabajar, pero sin explicar. Les hablé de prácticas artísticas a partir de procesos, les expliqué un poco lo que yo hacía, tal. Les expliqué la relación del mundo de la cerámica con Giria. Giria siempre ha tenido una relación muy directa con el ámbito de la cerámica, desde tiempos romanos. Bueno, Deu. A tú. Y empezamos un poco yendo al cementerio directamente a pensar qué era esto de tener memoria desde lo físico. Entonces los llevé al cementerio, fuimos al cementerio, como son muy obedientes, la verdad es que la gente administrada es muy obediente, como nosotros muchas veces. Fuimos al cementerio, no me preguntaban nada, pues yo no respondía nada. Fuimos al cementerio y les dije, vamos a ponernos alrededor de esto. Esto era la fosa, era una de las catas de las fosas. La gente se puso alrededor de la fosa y luego les hablé un poco, mira, la memoria, nuestros cuerpos tienen memoria, vamos a hacer algo gestual para que veáis que nuestro cuerpo es memoria, ¿no? Entonces estuvimos así un minuto apretándonos el brazo, sometiendo nuestra piel a una arruga y luego la sueltas y esa arruga poco a poco va a su sitio, ¿no? Es una tontería, ¿no? Pero eso es lo que somos capaces y lo que podemos, ¿no? Este es nuestro poder, ¿no? Esa magia, pues eso. Bueno, entonces volvimos. Otro día fuimos a recoger plantas por un camino que para ellos, pues no tampoco tenía demasiada cuestión, ¿no? Pero lo que les hice hacer el camino es en silencio y en fila, ¿vale? Entonces, y son muy obedientes. Entonces, hicieron el camino y al volver, otra vez al instituto, hablamos de muchas cosas, no sé, pero no nada de memoria ni nada, ¿no? Otro día fuimos a recoger las plantas que estaban en los márgenes del camino, ¿vale? Cogimos plantas, hicimos un book con plantas y, bueno, os lo puedo enseñar. Es que no sé si es mejor contároslo que hicimos un book con plantas y luego otro día invité a uno de estos personajes sabios que hay en todos los pueblos que nos hablaba de qué cualidades, qué características servían esas plantas, ¿no? Al final de todo este recorrido, al final de todo este tipo de cosas inconexas, de estas cosas un poco que ellos lo aceptan todo, ¿no? Igual hacen la castañera, que se disfrazan de no sé qué, que celebran el Día del Orgullo, que hacen el Día de la Victoria Real, yo qué sé, hace cualquier cosa, ¿no? Solamente por un positivo o por una nota, ¿no? Entonces, llegó un momento en que yo llevé arcilla, ¿vale? Llevé arcilla, entonces les di unas piezas de arcilla con unos marcos que ellos estuvieron amasando, ¿no? Estuvieron amasando y mientras ellos estaban amasando, yo pedí 2 horas, porque normalmente tienen 45 minutos cada asignatura, les pedí que por favor me dejaran 2 horas. Los maestros, los profesores, por favor que me dejaran solo y tal. Y lo que hice fue oscurecer la habitación mientras ellos estaban apretando esa carne fría, húmeda. Entonces es cuando les conté lo que íbamos a hacer, ¿no? Íbamos a preparar una pieza con esa arcilla a partir de un relato que estaba sujeto a un tal, ¿no? Entonces, ellos lo que hicieron fue las planchas, solamente hicieron las planchas en las que está luego superpuesta la planta, ¿vale? Pero cuando ellos ya tenían todo ese trabajo hecho, les hice hacer un agujero en esa arcilla. Tenían un vaso, hacían el agujero. Hubo risas, la verdad es que siempre pasa esto, ¿no? Unas pequeñas risas, no sé qué. Luego hubo un momento de interiorización y yo quiero creer, de asociación de ideas, ¿no? Cuando cuando les propuse, vamos a tocar lo que habéis agujereado, el perímetro, ¿no? Lento, el perímetro. Entonces, ellos entraron en ese juego, la verdad es que entraron muy fácilmente y fue
fue brutal porque hubo gente que se puso a llorar. Pero, yo no soy psicoanalista, ni terapeuta, ni cosas de estas, pero a veces suceden estas cosas, ¿no? Es que ahora sí, aquí no me aclaro con esto. Por eso, como cada uno recorre el vacío. Sí, sí. Entonces, bueno, a partir de este gesto empezamos a trabajar con lo que era la idea de las plantas, ¿no? Bueno, no me aclaro con esto del PC. Bueno, trabajamos un poco con esta idea de las plantas y tal, ¿no? Y la idea fue luego también cómo sostener aquello que íbamos a hacer para que luego ese profesorado pudiera mantener una relación con aquello que íbamos a hacer también y planteamos un recorrido, ¿no? Y entonces aparecieron este tipo de conceptos que a veces están muy sujetos a la victimización, ¿no? Y entonces empecé a trabajar con las personas que eran los testimonios que mantenían el relato de la victimización, ¿vale? Pero yo les propuse, por favor, no me contéis otra vez las penas y las amarguras. Vamos a ver en qué punto aquello que sucedió posibilitó una apertura, ¿no? ¿Puedes sacar esto? Os voy a poner un vídeo porque este vídeo para mí es muy chulo porque de alguna manera resume la intencionalidad de todos estos vídeos y estos trabajos con estos testimonios, ¿no? Estos testimonios que si tú les pones el micro acaban victimizándose otra vez, ¿no? Y poniéndose a ellos como ¿no? Como la punta de ese iceberg, ¿no? Sí, es ese, sí. Bueno, Carmen Scritch era... su tío fue fusilado. Su tío era jugador de pelota. Allí a Valencia tenemos un juego popular que es el juego de pelota a mano, que no solamente lo juegan los vascos, nosotros también jugamos a pelota. Lo digo por este territorio tan vasto y a veces no nos conocemos un poco los que vivimos en esta piel de toro, ¿no? Entonces mataron a su tío. Su tío tenía un primo que perdió sus padres y vivió con sus abuelos en la misma casa, ¿vale? Su tío era falangista y su tío era de izquierda republicana y el otro tío era falangista, ¿vale? El republicano sacó de la prisión 2 veces, ella lo cuenta, lo digo porque va a hablar en valenciano, pero bueno, para que entendáis, sacó 2 veces a su primo, 2 veces de la prisión, y luego cuando triunfa el golpe, este se ve obligado a estar en el batallón de fusilamiento de su primo, ¿vale? Ella vio todos los apaleamientos de su tío cuando fueron a sacarlo de ahí. Ella era pequeña, tenía 7 años, ¿no? La historia que es brutal, ¿no? Con el tiempo, ella lo que vio es que allí sucedía algo muy raro, porque a ella luego la sacaron de esa pequeña isla y la llevaron con las monjas, y las monjas le dijeron que sus familias eran unos rojos con cuernos, rabos, y eran rojos y no sé cuánto. Entonces ella no entendía nada. Entonces empezó a escribir lo que ella, es que es lo que la salvó, ¿no? Es el relato, ¿no? Cómo se contaba ya la historia, ¿no? Y lo que me parecía muy potente es que ella, conforme ha ido pasando el tiempo, porque ella veía a sus abuelos como diablos y entraba en contradicción, no sabía, pero si me cuidan, ¿cómo son diablos, ¿no? Entonces ella lo escribía en un cuadernillo y conforme ha ido pasando el tiempo, ¿no? Ese cuadernillo ha ido cambiando el relato, ¿no? Y ella cuenta cómo ha pasado. Y se ha dado cuenta que aquellos sinvergüenzas asesinos que fusilaron a su tío también eran los que le llevaban y los que les cultivaban la tierra para darles patatas, les dejaban jarras de aceite, les llevaban comida. O sea, que como mi madre, otras víctimas, ¿no? Yo quiero a mi madre, ¿no? O sea, ella ha descubierto que había otro entorno de los que seguramente si ella los hubiera seguido señalando serían, ¿no?, otros demonios de otro color, ¿no?
ella ha conseguido ver en toda esta gente quién mantuvo la posibilidad de seguir viviendo a esta familia, no? Us lo pongo? Sí? Està en valencià, però és molt fàcil d'entendre. Com estem en un estat... I llavors és quan ma mare recorda aquesta nit al començar a contar-me les coses. I tinc que dir que a dia d'avui he pogut comprovar al pas dels anys i anar aclarint-se les coses, a relluir ja les veritats, pues me dono compte de que ma mare no me contava mentira. Tot el que me contava era veritat. Y entonces me contaba la historia del Chima. Isabel la Macaria, pues feia igual. Remedio la limonera, que era neboda de sus abuelos, pues como nos donaven lo que ficava en la cartilla de racionament, i ella plegava allí, i ella era molt alegre, molt això, i plegava allí i es dia perquè ella a lo millor tenia una forma de dir les coses que te deia fill de puta i te donava gràcia, que entendia. Ja plegava allí, els dia de tot i s'inicia en lo que necessitava. En aplegar al cementeri estaven formats un pelotó, diguem, de falangistes. Entre aquests falangistes n'hi havia uno que era cosí germà de Mario, un tal Pepe Sivera, en Guidanos. I s'havia criat en casa de Mario com si fora germà d'ell. I Mario l'havia tret per 2 vegades, perquè era falangista, l'havia tret per 2 vegades de la càrcel i estigué presenciant el fusilament de Mario. Ficat allí, estigué presenciant allí en la fila de falangistes el fusilament de Mario. Com estaria Mario de veure el seu cosí, al que li havia salvat la vida per 2 vegades? Com estaria? Uno vivia al costat de la càrcel, que era el Blanco Carnicer, que entrava i li dia, Elvira, aquesta era ma abuela, traga un plateret que li posa això. El groc, pues clar, estan els xiquets, sense menjar, sense res, i reuneixen un grup d'homes i diuen, bueno, així, ara, d'esta casa és precís que mos fem càrrec, i si hi ha que anar a l'horta i treballar a l'horta que tenen, doncs ho hauríem de fer nosaltres. I així és com ho feren. I aquests homes s'encarregaren de sembrar cregaïlles i en fi, el que se feia entonces. El ratero, que també estava en el carrer, no s'aixitava mai ninguna nit sense saber si en la casa, les cases dels meus abuelos, tenien per menjar o què. I jo des de xicoteta pues, estava acostumbrada a veure l'habitació de Mario conforme ell se la deixava. Allí estava el seu llit a punt de gitar-se, la mà que se usa els pelotaris, perquè ell era molt aficionat a jugar a pilota, la cartera en els retratos de la nòvia, i també estava la carta última que ell escrigué. Padres y hermanos, voy a morir. En estos mis últimos momentos os dedico mi pensamiento. Habladles a los pequeños y educarlos y guiarlos por el sendero del bien. Vuestro hijo y hermano, Mario. Digo, a nadie guardo rencor. A nadie guardo rencor. Aquells que no tenen poder sols poden convertir allò que tenen, allò domèstic, en una forma de lluita i transformació. Bueno, para mí el relato de ella es un poco, claro, ella en el pueblo, toda la gente la ve como que sostiene, pues eso, que mataron a su tío, no sé qué, pero claro, ahora ese relato es el que se sostiene en el espacio público. O sea, esto es lo que tú con el QR, tú ahora lo pones y tú lo escuchas a ella de ahí, eso se mantiene ahora ahí. Ahora hay un recorrido que va desde el ayuntamiento, que es la zona donde los sentenciaban, hasta el cementerio, que es como una ruta en la que tú puedes ir siguiendo esos relatos que están abiertos, ¿no? Y este es uno de tantos, ¿no? Y... Eso me parece un poco importantísimo en relación a lo que hablábamos antes de poder
tener relato, ¿no? O sea, de alguna manera, decíamos, bueno, yo decía al inicio que era importante el tema del arte en cuanto a lo que representa, pero es imposible la imagen sin palabras, y lo que tú estás expresando es justamente la posibilidad de que esa palabra esté, que por un lado puede ser la palabra de victimización, que eso también es un tema muy importante que hemos trabajado, nosotras hemos hecho como 200 entrevistas, y es un tema que surge, o sea, surge de ambos lados de la contienda, pero el tema no es solo la contienda, sino todo lo que pasó a posteriori, en donde unos estaban sometidos por los otros. O sea, una cosa es la contienda a la que hacía referencia el señor, y otra cosa es en la posteriori de 40 años, en donde el relato efectivamente era el relato de la clase dominante, como decir, la historia la escriben los que ganan. O sea, no hay nada raro en eso. Incluso hemos presenciado y visto en televisión personas que decían que no podían hablar de esto porque su familia o su padre había hecho cosas muy malas, muy malas, muy malas. ¿Y cuáles eran las cosas malas? Ser republicano. No había hecho ningún otro acto. Ser republicano. Entonces había una serie de discursos y de relatos sobre lo que pasaba en el territorio, en todo el territorio que tú has dicho, en la piel de toro, ¿sí? En donde se trabajó durante 40 años eso que tu madre, o que hace que tú le digas a tu madre que es fascista. Que no nos olvidemos que a Hitler lo votó la gente también, ¿no? Y a Trump también. A Mussolini también. Y a Mussolini también. Inicialmente exactamente. Por eso. Luego su partido socialista. Exacto. Por eso es importante. Salió del socialismo. Después creó su partido. Sí, sí. Por eso hay maneras y maneras de entender las cosas, y eso es lo que nos permite. Y eso es lo que nos permite. Qué vergüenza. Y cantidad de muertos. Estamos tratando de escuchar una conferencia y tiene la amabilidad de callarse y luego hablar cuando corresponda. Pero ahora nos está perturbando usted a todos los que estamos asistiendo a este acto. Bueno, a mí lo que me interesa también es luchar contra un cierto dogmatismo del relato. Por ejemplo, de alguna manera, cuando yo intento buscar en sus palabras y ayudarle a ella a veces, porque ella ponía énfasis en otra cosa y yo le decía, no, busca, y aparece esto. O sea, porque si yo hubiera dejado solamente que ella me contara otra vez su relato, que es memorístico, pues seguramente esto no hubiera aparecido, pero es la atención que de alguna manera tiene que poner a veces la práctica artística, ¿no? O lo que a veces como sociedad hemos perdido, ¿no? La escucha, ¿no? La atención, el distanciamiento, el generar un espacio en el que de alguna manera aquello aprendido no afecte a lo que escuchas directamente, ¿no? Entonces, ella es cuando saca este relato, pero no solamente ella, o sea, ha habido mucha otra gente, ¿no? Que ha tenido la capacidad de hablar desde otro lugar, ¿no? ¿No? Perdón. Yo solo quería decir un poco lo que he sentido, ¿no? La mesa. Lo primero, tanto a Teresa, a Vanessa, es felicitaros, ¿no? Agradezco también a quien tiene intervención y al señor que intervenía, pero creo que lo que a mí me ha parecido valiosísimo de lo que está sucediendo aquí es que no estamos poniendo en una parte ni victimismo, ni carga de agresividad, ni revancha, estamos poniendo sentimientos. Yo creo que lo que han traído, ¿no? en la mesa es a través del arte, a través de esos chicos que no se les está diciendo nada, no se les está aplicando un dogmatismo, se les está llevando por un camino, por algo de lo que está ahí poder sentir. Yo creo que también lo que el psicoanálisis nos aporta, unir la palabra y el sentimiento, eso es lo que yo estoy por lo menos sintiendo yo no estoy sintiendo ahora mismo. Mi abuelo era un maestro republicano represaliado, pero no
no estoy sintiendo rabia, no estoy sintiendo revancha, estoy sintiendo afectos y me emociono. Igual que estos chicos que estaban tocando el agujero de arcilla y por una magia de repente se emocionan, igual que en una sesión de análisis, un paciente de repente le llevas a un terreno donde se emociona y llora y comienza a poner palabras. Yo creo que eso es lo que creo que a través del arte, lo que creo que a través del inconsciente, a través de la mesa, o sea, la representación de palabras, la representación de cosas se va uniendo en un afecto. Y como decía Freud en su trabajo, recordemos para elaborar y no repetir. Esto es un proceso totalmente analítico lo que estamos viviendo hoy en esta mesa. Entonces yo creo que no entremos, por supuesto, es otra cosa de lo que yo creo que estamos hablando aquí, que la gente joven pueda sentir algo y que como la señora que ha hablado aquí, ¿no? En su lenguaje, en su emoción, ha estado pudiendo sentir lo que no podía decir porque había estado siendo acallada, porque le habían contado algo. Imagina lo que es que te cuenten algo de tu padre o de tu madre y no poder hablar de esas personas durante mucho tiempo. Creo que eso es lo que con exquisitez, tanto Teresa, Vanessa como Rafael en la mesa hoy nos están mostrando a los chicos, no les están, fijaros, inoculando absolutamente nada. Están caminando por un terreno, están apareciendo flores, están trabajando con algo que tiene que ver, yo creo, precisamente con lo inconsciente, con aquello, ¿no? De lo que está para poder construir un nuevo relato. Y de verdad, enhorabuena por este trabajo. Me vais a permitir que mire un momento porque no sé si hay alguna persona que ha podido poner en el chat. Bueno, Laura Kait, compañera de Umbral de tesis, psicoanalista, nos dice muchas gracias por estos actos creativos, los relatos, la memoria, conmovedor, pero no estaría tan segura de que la fuerza del recuerdo es la capacidad de amar. También recuerdan los que odian y sobre todo recuerdan lo que no desean que se recuerde. Saben que memoria matar. No podemos ser ingenuos en este momento de la historia donde Melonis, Le Pen, Beidels, por supuesto mujeres, no solo Trumps y Milley. Procuran matar la memoria de los que no les conviene. Afectos no es solo amor, el odio es un afecto terriblemente potente y está caracterizando nuestro tiempo. Bueno, muchas gracias Laura por tu aportación desde Barcelona. Si queréis responder. Yo sí quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Laura. Lo único que sí me parece importante que como Rafael toma lo de... ¿Nos escucha? O sea, que estoy muy de acuerdo con lo que dice Laura. O sea, los afectos son el amor y el odio. Y a veces funciona el amor y a veces funciona el odio. Ese es uno de los temas absolutamente claros que pasa en los humanos. Pero cuando Rafael dice la capacidad, ay, se me fue la frase, la fuerza del recuerdo es la capacidad de estimar, yo lo tomo como el deseo, que hablaba antes Vanessa, que me parece fundamental, de toda una generación que también estaba buscando recuperar muchas cosas, no solo los cuerpos, sino todas las historias que estaban en relación a ellos, ¿no? O sea, y en una latencia de sumisión, en una latencia exacto. Doméstica, privada. Y además que las familias se habían vivido, que aquí hay una cosa muy importante, sigo hablando de la posteriori de la guerra. La posteriori de la guerra duró más de 40 años. Yo les dije antes, el patronato de la mujer duró hasta el 85 y todavía sigue. O sea, es un tema de discursos que estaban aliados de alguna manera. Y las familias sufrieron vergüenza, miedo, ideas contrarias, ¿cómo? Pero esto era así, era asá. Y otra cosa que termino en el libro que lo toma el tema del duelo, ¿no? El tema de algo que implica un vacío que nos ha quedado a todos, un vacío insuperable, por eso seguimos hablando de ello. Y está bien que sigamos hablando de ello. Y está bien porque eso nos hace repasar, revivir historias para no repetirlas. Esto lo dice siempre Levi, tenemos que saberlo, lo decía hoy, para no repetir.
repetimos igual. Está claro, nadie nos pone una vacuna sobre eso, que tampoco funciona como vacuna, pero... De todas maneras, por ejemplo, yo me he criado viendo las películas de la guerra de Vietnam, Camboya, películas de vaqueros, Sí. todo el imaginario nacional español. Yo me he criado con esto. La verdad es que a mí no me parece nada mal que en un momento dado aflore otra manera de contar otras cosas, porque si el mundo es porque hay diferencias, ¿no? El hecho de buscar en estos relatos otra cosa sin equidistancias, porque yo, por ejemplo, cuando hago esto no busco la equidistancia, no busco mantenerme al medio de algo para que no me salpique nada, ¿no? Yo lo tengo clarísimo que esta gente fue represaliada por una cuestión, por ejemplo, porque cuando repasas, por ejemplo, cuando ves la lista de las personas que murieron, por ejemplo, en el proyecto que hice en el Museo de Historia de Valencia, tenía una lista de más de 700 personas en diferentes fosas en el cementerio de Valencia, que no tienen monumento, ni memorial, ni tienen nada. Cuando ves las causas de sus muertes, bueno, es que son todos fracturas, roturas, suicidios, muertes por bronconeumonías. No se murieron. Y claro, las causas por las que estaban en prisión eran porque eran hermanos, sobrinos, o porque en un momento dado eran artistas o Disidentes. o raros. O raros. Claro, entonces cuando ves estas cosas, pues claro, yo directamente me posiciono, claro, ¿cómo no me voy a posicionar? ¿No? Entonces ese relato contado de una manera u otra a futuras generaciones, si lo vendes solamente como historia, pues es complicado, ¿no? Entonces trabajar con los alumnos, yo me quedé bastante contento en el sentido de que intenté luego explicarles cómo aceptan ellos lo que se les da, ¿no? Cómo ellos aceptan que la única vida posible que hay es estudiar, tener una carrera, trabajar, ¿no? Porque hacíamos juegos, por ejemplo. Lo digo para que no solamente eran cuestiones de estas, un poco así como les decía, bueno, vamos a ver cuántas horas pasamos aquí dentro de nuestra existencia. Entonces hacíamos una regla de 3, a ver cuántas horas estábamos en clase, ¿no? Vale, salen un montón de horas, están desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y luego algunos todavía se van a repasar o se van a una extraescolar, ¿no? A ver, ¿qué es lo que más veis cuando estamos en clase? Pues lo que ven, pues al final es la pizarra y el cogote de su compañero. Es que su disposición es que es incuestionable, es que nadie cuestiona esto. ¿Sabes? Los saberes horizontales, eso son estructuras como a nivel simbólico. Se cuestiona. Claro, pero seguimos así, mira la Pero disposición que seguimos así, tenemos, los que sí, saben, sí. los que escuchan, no sé qué, ¿no? Seguimos elaborando sentido desde ahí constantemente, ¿no? Entonces, hacíamos estos juegos también, ¿no? Por ejemplo, ¿quién diseña un colegio? ¿A qué se parece un colegio? ¿Por qué tiene rejas un colegio? ¿Eh? No sé, me parecen cosas que directamente o no, yo las veo muy relacionadas, ¿no? Porque el pensamiento único, ¿no? Y la manera del sometimiento y la subordinación no solamente vienen dados por una violencia física, sino cognitiva, ¿no? La capacidad de pensar el mundo o viene por algo a veces dado, ¿no? Y si lo dado no es cuestionado, ¿no? Podemos pasar el otro para allí, ¿eh? Carmen no se vi porque lo bueno, lo que yo quería recordar es que aquí en la mesa tenemos unos ejemplares del libro que a mí me parece que simplemente el diseño del libro es espectacular. A mí me enganchó en 0, y desde el momento en que me enganchó decidí que había que hablar con Tesi porque esto había que traerlo aquí. Es decir, esto era uno de los libros más originales que he visto nunca y encima explicando qué proyecto tan original. Es decir, ¿por qué no vamos a meter la creatividad en la educación? Ya va siendo hora, ¿no? Es decir, eso me pareció muy novedoso. Entonces está disponible para quien lo quiera adquirir y lo hemos dejado ahí. Bueno, no sé si hay algún tema más que queráis tratar o pasamos la palabra al público si alguien tiene alguna pregunta. Sí, por favor.
que pueda tener memoria, tener la memoria y demás. Esto es un enfoque muy complicado hoy en día. Me explico. Por ejemplo, como has tenido el tratamiento con estos alumnos en una sociedad que cada vez es más digital, creo que es muy interesante cómo enfocar eso de una manera en la que puedas generar recuerdos para, digamos, oye, yo no te voy a decir lo que vas a hacer aquí, pero sí que voy a generar una serie de cosas, al igual que puede haber, yo qué sé, por ponerle un ejemplo muy... Al igual que está la Plaza de Colón, que te dices, oye, Plaza de Colón, que descubrió América, tal, etcétera, etcétera, pues que pueda haber una serie, digamos, de monumentos o una serie de, digamos, circunstancias que en un mundo más actual, digitalizado, ¿cómo haces que permeabilices una sociedad que estamos viendo que puede entender realmente a los señores? Es decir, al final tú tienes una serie de conocimientos, una serie de cosas que los vienes heredado. Pero es que ahora hay, digamos, como otra, como una, digamos, una mampara nueva que habla de lo digital, que tú al final es que tú estás en una burbuja que es muy difícil salir de ahí. Tú al final tienes unas referencias X, ¿cómo tú eso sales de esas referencias o cómo eso puedes llegar a tener una memoria que es imposible llegar a ella? Un poco lo que quería preguntar, si habéis... Bueno, a ver si entiendo un poco a ver. Bueno, el hecho de ocupar el espacio público para mí en mis proyectos es fundamental. Por ejemplo, el espacio público se ha administrado y se le ha usurpado el poder político, ¿no? Solamente hay que ver normalmente cuando hay una manifestación, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una manifestación, si tú te esperas al final de la manifestación, a los 15 o 20 metros ya van las máquinas que están limpiando lo que esa manifestación ha generado. O sea, el espacio de conflicto ha desaparecido de nuestras calles, pero ha desaparecido porque ya no somos un cuerpo sensible a ese espacio, ¿no? A veces porque estamos sujetos a ese espacio individualizado de la digitalización. Sin demonizar ese espacio. Lo que pasa es que sí que nos ha quitado un cierto espacio, ¿no? Es algo que yo, por ejemplo, yo creo que las instituciones no hay que romperlas, sino que transformarlas, hay que transitarlas, hay que generar espacios de instituciones más transitables, ¿no? Yo pienso un poco esto, ¿no? En el espacio público pienso lo mismo. Este trabajo incide en un trabajo público. Tú sabes que los cementerios no son cristianos, los cementerios son públicos, los mantienen los ayuntamientos mayoritariamente, hay algunos que todavía tienen una vinculación. ¿Y los imaginarios de quiénes son? Católicos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho en este proyecto es, por ejemplo, aportar el blanco, que es una tontería, pero hemos aportado el blanco, hemos aportado otro tipo de registros y en algún caso yo mismo me he sorprendido porque no era algo excesivamente proyectado, pero hubo una pareja de personas que un día que fui a hacer una visita, hablando con ellos, mira, pues mira, queremos agradecerte porque siempre que hemos venido al cementerio hemos tenido una sensación de dolor. Veníamos a mantener el dolor, pero ahora con esto no sé qué ha pasado, que ahora sentimos que es algo más nuestro. No eran cristianos, sentían que ese espacio apuntaba hacia otro lugar. No sé, a mí me parece que todavía lo digital apunta a un futuro, pero también lo público sigue siendo futuro, ¿eh? Un poco a veces, un poco lo que tú apuntabas, lo político no solamente está en una proyección lejana, para mí a veces lo político o el futuro para mí es más el presente, ¿no? Bueno, no sé si contesto. Como trabajar con chavales. Empezamos, hubo un momento que empezamos, pero en las plataformas, la propia estructura educativa no permite que tengan un wifi accesible. Por ejemplo. Por lo que decías que como había puestos, se podías poner el código QR y está mezclando como que me parecía muy curioso. Tomaban ellos, digamos, en 2 meses de 2000. Bueno, y Cintia, ya con esto ya cerramos porque se nos ha hecho tarde, por favor. Bueno, yo agradecer realmente la presentación, así entiendo que es muy sugerente esta mirada que desde mi punto de vista artístico, pues evidentemente hace que las personas pues se nos despierten otras maneras de acercarnos a algo que ha supuesto pues un enorme silencio durante tantas veces. ¿Cómo han podido manejar, digamos, el silencio, el enorme silencio
que ha recorrido tantas décadas en nuestro país. Y esto lo conecto con una idea que para mí es fundamental, ¿no? Para quienes además somos profesores, yo soy profesora, y entiendo que el hablar de la historia, me parece que es importante la historia, pero sobre todo es importante para comprender el presente. O sea, yo creo que realmente esta es la clave de la historia, de cualquier historia, es lo que nos permite comprender y situarnos en el presente. La historia no solamente significa aquello que ocurrió, sino que entiendo que al escucharles, para mí ese es uno de los grandes significados justamente de este acto de hoy. Y luego he pensado también mucho en un autor que es valenciano, que es Paco Roca. El libro, el cómic, la novela gráfica que publicó hace poco, precisamente es también sobre este tema, no sé si la conocen, pero esto pues a mí realmente me encantó porque además es un autor que sigo desde hace años y bueno, pues en alguna medida también se conecta con esto de una forma además muy sutil, porque es un autor muy sutil y además cuyo gran valor es el respeto, la delicadeza y digamos la humanidad. Es lo que yo creo que es fundamental para nosotros, para el presente. Bueno, mira, es que el trabajo está muy atravesado por muchas cosas. Es que es muy complicado hablar de todo esto así tan... Por ejemplo, yo trabajo con los historiadores, aquellos que, por una cuestión de señalamiento, parece ser que son los que mantienen la memoria de la historia, y la memoria de la historia, y les hice trabajar sobre otro relato, intentar construir otro relato sobre otros códigos. Normalmente la mayoría de la gente conoce la historia de su pueblo porque la muralla del castillo, la iglesia, no sé qué. Entonces yo les hice trabajar sobre aquellos puntos que a veces no pasan a estar en ese relato, ¿no? Entonces ellos tuvieron muchos problemas de entender un poco la historia, pero construimos otro relato de Giria. Bueno, ella es de Giria. Construimos otra, porque al final el empoderarte del relato, aunque está ahora un poco denostado por algunos personajes, yo sigo pensando que reescribir las cosas no está mal. Entonces reescribieron otra historia, por ejemplo, de gestos y de aspectos que no son valorados por un entorno, como por ejemplo episodios como hubo un momento en que los cardos borriqueros, ¿no?, desaparecieron porque hubo un cambio de temperatura. Entonces normalmente hay gente que coge de los cardos para alimentar a los jilgueros, ¿no? No te llamamos cagarneres, ¿no? A los jilgueros. Entonces desaparecieron. Entonces había una persona que toda la gente que tenía jilgueros pues no sabía dónde recurrir para buscar esas semillas, porque eso ayuda a la digestión del pájaro. Bueno, una historia fantástica. Pero eso no es parte de una historia. Claro. Pues eso hay que... Entonces, reescribir ese relato, para mí, trabajamos un montón, ¿eh? O sea, ellos se volvieron locos un poco en todo esto, porque claro, ya no hablaban de ese espacio común al que a veces está sujeto la idea de historia, ¿no? Sí, sí. Bueno, la verdad es que ha sido una tarde con una presentación de un proyecto tremendamente original. Bueno, y político también, ¿eh? Bueno, pero original, distinto, diferente. No todos los institutos hacen las mismas actividades. Y bueno, me gustaría saber si queréis cerrar con algo y luego que Alfonso, como presidente de la agrupación, cierre el acto. A mí me gustaría solamente tomarlo del silencio que tú decías, ¿sí? Porque el silencio no se llena de cualquier manera, ni se llena con un relato en donde los buenos, los malos, no estamos hablando de eso. Y lo que decía la señora, es verdad que sufre la humanidad entera. Ha sufrido guerras, ha sufrido hambre, ha sufrido, no sé, epidemias. No podemos hablar de que unas sí y otras no. Todos, en todas las partes del mundo han sufrido. Lo que pasa es que hay relatos o historias que se mantienen en silencio porque son peligrosas. Insisto, si uno vive en una dictadura muchos años, no puede hablar. Este es un tema por la presión social.
pero también las personas pueden callar por muchas cosas. O sea, no solo hay una cuestión de la comunidad que está, de la presión. Muchas niñas que hoy mayores hemos entrevistado comentaban que sabían secretos guardados en casa, y además no se podía mentir, por una cuestión evidentemente de vida social y religiosa, pero a la vez tenían que mentir y no decir fuera, porque podía ser un peligro para la familia. Entonces, no solo ha pasado aquí, ha pasado en muchos lugares. La guerra de Bosnia y Herzegovina también ha planteado el mismo sistema. La guerra de Vietnam también. Y, por ejemplo, hace poco hizo un artista plástico también, que no sé pronunciar bien el nombre, vietnamita, hizo un trabajo que se llama Nuestros fantasmas viven en el futuro. Él hablaba, es un vietnamita que vive en Estados Unidos, y hizo todo un montaje con el material de las bombas que tiraban los americanos y los convierte en memorial. Los convierte en una fuente, que es la fuente de Calder, que está en la Fundación Miró en Barcelona. Ganó un premio justamente por ese trabajo de él, y plantea también algo que toma Rafael en su trabajo, que es el tema de la sanación, que es el tema, digamos, de cómo sanación es un término, yo no lo llamaría así, pero sí, digamos, algo que tiene que ver con la posibilidad de que el horror no haga carne en cada uno y no lo convierta en víctima, porque ser víctima es fácil y es muy difícil, porque es una muerte en vida, como decía una persona que estuvo en este tema. El tema de nuestro trabajo, y creo que en eso coincido con los artistas, es hacer algo diferente con lo que te ha pasado, hacer una construcción diferente, hacer un relato diferente y tener una vida diferente. No, pero por ejemplo, Carmen Escrich ha hecho eso. Sin estudiar, Claro, sin formación, claro. sin psicoanalizarse, sin psicoanálisis. sin ir al psicólogo. Claro, a mí me parece que Carmen Escrich justamente lo que ha tenido la capacidad es de... Totalmente. Esto que estás diciendo me parece genial, porque el psicoanálisis o la psi es una salida, Claro. el arte es otra. Y hay muchísimas más, y hay gente que tiene una posibilidad de sublimación y de cambio y de trabajo sin haber hecho ningún tipo de trabajo propio, ¿no? Eso es así, o sea, no es que todos tienen que pasar por lo mismo para poder salir de esto, pero también es bueno estar advertidos de esas cuestiones, ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando. ¿Alguien quiere decir algo más? Vanessa. Rafael. Moltes gràcies per vindre a sentar. Sí. Bueno, yo estoy muy agradecida ahí, No, quería simplemente cerrar por hacer un pequeño resumen para quien no se haya enterado que este ha sido un acto profundamente político, porque de las cuestiones que hemos hablado son profundamente políticas, que están vinculadas a cuerpos en resistencia, que es lo que veníamos un poco a reivindicar aquí, no a las víctimas, sino a las personas que pusieron el cuerpo. Y en ese sentido, creo que la pregunta que hacía el compañero por los nuevos relatos, ¿no?, de las nuevas generaciones, yo creo que es ahí donde apuntamos, ¿no? Y es ahí donde queda mucho por caminar y mucho por hacer, y un relato, ¿no?, que reformule, como las bombas que comentaba Teresa, este artista vietnamita, ¿no? Y creo que ese es el terreno en el que tenemos que movilizar esos afectos, ¿no? No en otros, que a lo mejor están ya más perdidos, ¿no? Pero sí, crear este nuevo relato y evitar que nos coma la tostada Milei, ¿no? O que nos coma la tostada el youtuber fascista de turno, ¿no? Y creo que eso lo hacemos entre todas, ¿no? Habiendo resistido también como cuerpos, ¿no?, en este acto. Yo también os lo quiero agradecer a todas vosotras. Si quieres, puedes adquirir el libro. Muchas gracias a todos. Yo nada más simplemente agradeceros la presencia, tanto a Teresa, Rafael y Vanessa, pues vuestra haber acudido. Y yo recojo algo que ha dicho también Teresa, les ha mencionado mucho. O sea, por supuesto que es político, claro que la política está inscrita, no cabe duda. Ahora bien, no podemos
diferenciemos también algo, y en relación a lo que decía también, de que una cuestión es lo que haya pasado en una contienda, ¿no? Que son horrorosas todas las contiendas, haya pasado en Bosnia, en nuestra guerra civil o donde haya sido. Otra cuestión es lo que pasa cuando ha terminado una contienda, como ha dicho Teresa. Entonces también demos también palabra, de alguna manera, mediante el arte, la sublimación, a los que han estado, perdonadme, 40 años silenciados. O sea, basta ya. Vamos a poner también algo de la verdad. Algo de la verdad. Y 40 años silenciados. Esto se la tenemos en lugar de la palabra. Por supuesto que es política, por supuesto que es creatividad, por supuesto que es arte, por supuesto que no estamos usando las bombas, ni las armas, ni la agresividad, pero vamos a dar palabra a los que han estado 40 años callados, silenciados, oprimidos y machacados. Bueno, cerramos el acto esperando que la política no tenga absolutamente nada que ver jamás con la falta de respeto. Bueno, hasta la próxima y muchas gracias por la asistencia.